Hemos compartido y estamos en medio del estudio de Juan 19 y hemos parado por un momento y nos hemos ido a Mateo 27 y hemos visto aún Marcos 15 y Lucas 23, y lo que hemos ido viendo ha sido que los paralelos nos enriquecen muchísimo, los evangelios paralelos nos enriquecen muchísimo. Y vimos, por ejemplo, primeramente del 15 al 31 en Mateo 27, viendo los paralelos, del 32 al 44, y con Jotita pudimos disfrutar de poder estudiar del 45 al 56. Vimos a Jesús sentenciado a muerte en todo el tema del juicio, y vimos aún el padecimiento de Cristo en el Calvario. Para poder terminar el capítulo 19 de Juan, lo que quisiera leerles antes es notas inéditas de esa época, para que podamos nosotros tener aún más evidencia por todas partes de lo que ha sucedido en la misma historia. Algunos recuerdan como niños y siguen viviendo como niños, acordándose del niño Jesús, de la Navidad, de la muerte de Cristo, como si fuera una fábula tan linda, una historia especial, una historia para niños. Y es hermoso compartir con los niños esta historia definitivamente, pero no dejando de tener esa claridad de que es historia. Si nosotros sacamos a Cristo de la historia, estamos condenados por la eternidad, porque no hay salvación sino por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Esta nota está escrita, o es un informe en realidad escrito, de Poncio Pilato a Tiberio César. Poncio Pilato sabemos que era el procurador romano, y Tiberio César el emperador de Roma en ese momento, en el mismo contexto en el que está nuestro estudio. Y vamos a poder encontrar aún esto como el original que existe en la Biblioteca del Vaticano y copia también en la Biblioteca del Congreso de Washington. Y es un documento que tiene una calidad absoluta de un documento oficial. Vamos a dar lectura a este informe. A Tiberio César apareció en Galilea un hombre joven, que en nombre del Dios que le envió predicaba humildemente una nueva ley. Primero temí que su intención fuera sublevar al pueblo contra los romanos, pero pronto se borraron mis sospechas. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos que no de los judíos. Cierto día observé en un grupo de personas a un hombre joven que, apoyado en el tronco de un árbol, hablaba tranquilamente a la multitud que le rodeaba. Se me dijo que era Jesús. Esto podía haberlo supuesto fácilmente por la gran diferencia que había entre él y aquellos que le escuchaban. Su pelo rubio y su barba le confirieron a su apariencia un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años. Nunca antes había visto una faz más amable o simpática. ¿Qué diferencia tan grande había entre él y los que le escuchaban, con sus barbas negras y su tez clara? Como no deseaba molestarle con mi presencia, proseguí mi camino, indicándole sin embargo a mi secretario que se uniera al grupo y escuchara. Más tarde mi secretario me informó que jamás había leído en las obras de los filósofos nada que pudiera compararse con las enseñanzas de Jesús. Me informó que Jesús no era seductor ni agitador. Por ello decidimos protegerle. Era libre de actuar, de hablar y de reunir al pueblo. Esta libertad ilimitada provocaba a los judíos, los indignaba y los irritaba, no a los pobres, sino a los ricos y poderosos. Más tarde escribí una carta a Jesús y le pedí una entrevista con él en el pretorio. Acudió. Cuando el nazareno apareció, estaba yo dando precisamente mi paseo matinal, y al mirarle
mis pies parecían aferrados con correas de hierro al piso de mármol, temblando yo con todo el cuerpo cual un ser culpable. A pesar de que él estaba tranquilo sin moverme, admiré durante algún rato a este hombre excepcional. Nada había en él ni en su carácter que fuera repulsivo, pero en su presencia sentí un profundo respeto. Le dije que él y su personalidad estaban rodeados de una contagiosa sencillez que le situaba por encima de los filósofos y maestros de su tiempo. A mí y a todos nos causó una honda impresión debido a su amabilidad, sencillez, humildad y años. Estos nobles soberanos son los hechos que atañen a Jesús de Nazaret, y me tomé tiempo para informarle de los pormenores acerca de este asunto. Opino que un hombre que sabe transformar el agua en vino, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos y apacigua la mar embravecida, no es culpable de un acto criminal. Y como otros han dicho, debemos admitir que es realmente el Hijo de Dios. Tu obediente servidor, Poncio Pilato. Otra nota inédita es el momento en que Poncio Pilato decide condenar a un inocente con tal de mantener su lugar de poder. Tratar de alguna forma, como habíamos estudiado, evitar ese roce, ese problema o ese conflicto para sí mismo con tal de condenar a un inocente. Puedan pasar, por favor, pasen rápidamente. Pasen todos, pasen todos, pasen todos. Ya después les jalo la oreja por llegar tarde. Pasen, pasen. Vemos entonces que el contexto en el cual estamos es un contexto histórico. No hay forma de nosotros borrar de la historia a Jesucristo. Unos pueden decidir que no es Dios y otros pueden decidir que es Dios. Sea lo que decidan, esto no va a cambiar, porque el mismo Señor, creador del cielo y de la tierra, bajó, se hizo hombre y se sacrificó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando terminaba la enseñanza, hace tiempo atrás, leímos el versículo 30 de Juan 19, versículo 30. Juan 19, versículo 30. Vámonos por un momento a Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Veamos qué sucedió, y es parte de lo que hemos ido estudiando en la prédica del domingo pasado y las otras prédicas cercanas. Veamos ahora Marcos 15, versículo 38. Marcos 15, versículos 38. Veamos el versículo 37 y 38. Dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto también lo encontramos en Mateo 27, 51. Por un momento podamos meditar en qué es lo que sucede. Primero, que el velo del templo, como algunos de ustedes ya saben, era un velo tremendamente grueso. No era un velo como nosotros conocemos, o el velo que podían usar las mujeres, sino realmente era algo tan fuerte, tan sólido y grande. Ahora, en su espesor no podía romperse fácilmente, pero si algo se rompe,
debería romperse de abajo hacia arriba, porque en la parte superior están todas las cosas que le sustentan, le sostienen. La magnitud de la obra, para que no pueda ser negada, que fue hecha por Dios, entonces el velo es rasgado de arriba hacia abajo. ¿De qué está hablando este hecho? ¿Qué mensaje nos está llegando a través de esto? El Salvador de nuestra vida está expirando, y en medio de esto dice: consumado es, y el velo del templo se rasgó. La comunión nuestra con el Señor ha sido quebrada, y vemos nosotros en Génesis 3, y podamos ir a Génesis 3 y ver cómo la comunión con el hombre había sido quebrada. El velo funcionaba de esta manera. Una vez al año el sumo sacerdote cruzaba este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y era un momento donde el único ser que había sido escogido para esto era un sumo sacerdote, que tenía que estar limpio absolutamente de cuerpo, y también haber sacrificado lo suficiente para poder haber recibido de alguna forma un perdón de sus pecados. Este sumo sacerdote entraba con una cuerda amarrada a su pie y algunas campanillas que podían sonar mientras tanto él se movía en este tiempo de sacrificio al Señor por todo el pueblo, y aún por los pecados no confesados del pueblo. Este lugar, el lugar santísimo, entonces solamente era ocupado por este hombre escogido por Dios para presentar estos pecados. Pero el problema era que si este hombre tenía algo de pecado o algo de suciedad en su cuerpo, moría instantáneamente por la presencia de Dios y su santidad. Si este hombre dejaba de moverse y las campanillas dejaban de sonar, entonces tomaban una decisión los que estaban afuera, y los sacerdotes empezaban a jalar esta soga para recuperar el cuerpo, porque nadie podía entrar sin morir a este lugar. Y tenían que esperar una vez más hasta que el Señor levante un sumo sacerdote para poder hacer esta obra de expiación de pecados. Todo el tiempo los judíos estaban sacrificando, todo el tiempo animales, para tener paz con Dios. Pero había este lugar que había sido prohibido. Pero es una señal, una muestra, una sombra de lo que estaba sucediendo desde Génesis 3. Cuando llegamos a Génesis 3, a los versículos 23 y 24, vemos lo siguiente. El hombre ya había pecado, la mujer ya había pecado en el proyecto maravilloso del Edén, donde la presencia del Señor estaba con ellos de continuo, y ellos eran aquellos que gozaban de esta presencia. En medio de esta santidad cayeron en pecado, y cada uno de nosotros puede recordar la historia. Pero llega el momento en el versículo 23 y 24 y dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El pecado había traído la separación de Dios y del hombre, de tal manera que aún los querubines estaban ahí y la espada estaba girando constantemente. Nadie podía volver a Edén, a esa comunión con Dios. Cuando nosotros vemos en realidad nuestro pecado, tenemos que reconocer que ahí está el problema con nuestra vida en verdad. Porque nada puede quebrar la comunión con Dios sino el pecado. Y el hombre separado de Él nada puede hacer. Eso dice la Escritura: apartados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. El hombre fue condenado a esta separación, pero cuando Cristo muere, entonces podemos nosotros ver que el velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo
se abre. Y cuando podemos encontrar esto, podemos reconocer que el mismo Señor en la muerte sustitutiva, el que ha tomado nuestro lugar y ha pagado el precio de nuestro pecado, abre camino a la comunión con Dios. ¿Cuántos se gozan con esto? Entonces el lugar santísimo fue abierto de par en par y la comunión nuestra fue restaurada a través de la muerte expiatoria de Cristo. El mismo momento que Él está diciendo que esto es consumado y expira, entonces el velo se abre porque el precio ha sido pagado. Oh Dios, danos gracias, Señor bendito Dios. Danos gracias. Volvemos a la escritura en Juan capítulo 19 y podamos leer de nuevo el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oh Dios bendito. En Isaías 53, podemos ir a Isaías 53, en el versículo 3, 4 y 5, podemos ver cómo aún la profecía, así como vimos en el Salmo 22, vimos esa profecía donde Cristo está preparado para el sacrificio, y aquí vemos la obra de expiación del Señor. Isaías 53, 3 al 5. La escritura muestra de una manera totalmente profética, muchos años antes de que el Señor venga, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La obra que está siendo consumada es aquella que vuelve a dar un camino para que el hombre tenga paz con Dios, tenga comunión con Él, porque nuestro pecado ha hecho separación de Dios y nosotros. Vuestras iniquidades y vuestros pecados han separado, dice: me han separado de ti, no voy a escuchar tu voz, cuando tú clames, no voy a escuchar tu voz. Así dice la escritura, mostrando cómo el pecado nos ha separado, y ahora está Cristo cargando nuestros pecados y ha consumado una obra que ha abierto el velo del lugar santo al lugar santísimo, y hoy día tenemos comunión con Él. No puede ser cosa más maravillosa en medio de la predicación, que jamás seguramente habrá hombre que pueda llegar a esa magnitud de predicar y que podamos nosotros entender cuán gran obra ha sido hecha. La pregunta para ti y para mí es que todo lo que ha sido profetizado, todo lo que hemos visto a través aún de la historia y los historiadores, cada detalle que hemos visto hasta ahora, podemos preguntarnos si tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver solamente con nosotros si nosotros hemos depositado toda nuestra confianza en esa obra en la cruz. Pero si seguimos depositando nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestra propia santidad, en nuestras grandes obras, en nuestro gran servicio, en nuestro llamado al ministerio y lo que sea, mientras tanto que haya algo de mí y de ti puesto como que algo que nos hace merecedores, entonces la cruz no tiene nada que ver contigo y conmigo.
Solo la esperanza real, viendo nosotros que el sacrificio de Jesús fue suficiente, y cuando Él dijo que era consumado, entonces el lugar se abrió para que nosotros volvamos a tener esa comunión que se perdió en Génesis 3. Esta comunión no es un tema simplemente de, oh, ahora yo puedo orar y escuchar la voz de Dios. Cada vez que oro el Señor me habla. No estamos hablando de una relación telefónica, sino estamos hablando del verdadero perdón de Dios que nos libra de su ira, la cual está permanente sobre los pecadores, y que nos libra de la condenación del infierno para siempre. Por lo tanto, esta obra es tan grande para la vida nuestra si estamos nosotros depositando toda nuestra confianza en la cruz. Y pregunto una vez más, si esto tiene que ver contigo y conmigo. La decisión que tú y yo debemos tomar es, Señor, aquí estoy, Dios, y solamente puedo confiar en tu sacrificio, porque me veo a mí mismo y solamente veo un pecador, porque me veo a mí mismo y soy insuficiente en todo sentido para conseguir el favor de Dios. Pero cuando veo la cruz y entiendo que el velo se abrió y puedo llegar al lugar santísimo, entonces sé que no es por mis méritos. Los herejes viven hablando de su gran relación con Dios como si fuera casi una relación entre iguales, porque tienen méritos en sí mismo. El tiempo que estaban orando y tú estabas jugando fútbol, ellos dicen que no pueden pasarte la unción porque ellos estaban clamando, porque estaban en su ayuno, en su oración, y eso les ha dado un lugar tan especial. Porque las grandes obras supuestamente que hacen, entonces recalcan y muestran que la unción de Dios permanece en ellos y ellos son poderosos en Dios. Vanidosos, soberbios. Cuando el llamado real para tu vida y para mi vida es levantar las manos y decirle: Señor, no hay nada en mí, no hay nada en mí que pueda agradarte. Cuando los judíos presentaban los animales para el sacrificio, cuando el sumo sacerdote presentaba el sacrificio por todo el pueblo, estaba ahí el cordero, que dice la escritura que ni siquiera era suficiente, ni subía en olor grato al Señor realmente, pero sí la muerte vicaria de Cristo, sí la muerte de Jesús subió como olor fragante delante del Señor. El Señor pudo recibir ese sacrificio como algo precioso para poder perdonarnos. Entonces, cuando nos acercamos nosotros al Señor, ese sacrificio es presentado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que somos aceptos en el amado. No hay un sacrificio más que podamos hacer para conseguir su perdón. La obra fue consumada en verdad. Mientras tanto que Satanás creía tener la victoria, mientras tanto que los judíos se gozaban porque habían sido librados del poder romano, porque un sacrificio fue dado, un inocente. Mientras tanto que Roma aún de alguna forma creyó que se había librado de aquel que estaba luchando por ser el Curios, el Quirios, aquel que era la autoridad como César, y no iba a haber más. La obra más grande del universo fue realizada. Él pagó por mis pecados y los tuyos. Ponte de pie y podamos orar en esta mañana.